El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Buenas tardes, estimados amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. El pueblo, gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esa información es del pueblo, pues se obtiene con los fondos de los contribuyentes. El pueblo tiene derecho a saber cómo se administran los fondos públicos. En la entrevista, el diputado y secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, asegura que los decretos aprobados por el Poder Legislativo que reactiva la impunidad, como la ley de administrar el Fondo Social Departamental, son constitucionales. Ya la Sala de lo Constitucional se pronunció el año pasado diciendo que el Tribunal Superior de Cuentas está capacitado, tiene toda la primacía para auditar fondos públicos. Escuchamos al diputado Tomás Zambrano. Del manejo de recursos y fondos, ya la Sala se pronunció el año pasado sobre el mismo fondo. ¿Qué dijo la Sala? Le dio y ratifica la preeminencia del Tribunal de Cuentas para auditar los recursos públicos. Establece que el tribunal tiene la constitucionalidad para poder evitar las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Tercero, dijo que el tribunal tiene esa preeminencia y establece la prejudicialidad. Y esto más, existen fallos de la Corte. Hay un caso, y búsquenlo ustedes como periodistas, del presidente Zelaya, que fue acusado después de su gestión. ¿Y qué dijo la Corte? Que primero se tenía que agotar la instancia del Tribunal Superior de Cuentas. Está para una exrectora, está para varias gente, que ya la Corte se pronunció, y la Sala sobre este mismo fondo dijo que era constitucional en su contenido, pero que por la forma, porque se había incorporado en el presupuesto, que era una ley temporal de un año, era inconstitucional. Entonces es difícil, teniendo todos estos argumentos, que se pueda contradecir en un fallo. Y lo que se presentó es un recurso de inconstitucionalidad, y lo que se ha admitido a trámite, no se han suspendido los efectos y alcances jurídicos y legales que actualmente tienen estas dos normas. Las dos normas están vigentes, son dos leyes actuales y que se le tiene que dar estricto cumplimiento y nadie las puede desobedecer. Hay que cumplir esas dos normas. No se está declarando en suspenso la aplicación de esta norma. Unas personas, creo que se les declaró sin lugar porque ellos no acreditaron el interés legítimo para interponer esa acción. Estos fueron diputados y el Ministerio Público se tuvo que admitir, va a trámite, pero ya vimos nosotros, lo explicaba hace un par de minutos, los alcances legales de la reforma, está pegado a la Constitución y las leyes, y sabemos que no son inconstitucionales por las explicaciones que le dimos hace un par de minutos. Hemos escuchado y visto a través de Facebook y escuchado a través de la frecuencia de Radio Globo al diputado y secretario del Congreso de la República, Tomás Zambrano. Nos acompaña esta tarde la doctora Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida a Cuarto Poder. Bienvenida, doctora Pineda. Y como hemos manifestado en las emisiones, el pueblo tiene derecho a la información. La doctora Pineda es especialista en Derecho Constitucional, y para consultarle el por qué la República descansa en tres pilares fundamentales y por qué estos tres poderes son complementarios, no dependientes. Bienvenida, doctora.
Muy buenas tardes, licenciado Paz. Un gusto saludarle a usted, a su amable auditorio y, por supuesto, agradecerle la oportunidad de compartir un tema de interés nacional. Usted lo ha señalado con mucha claridad. Honduras es un Estado de Derecho. Eso dice el artículo número 1 de nuestra Constitución, que la mayoría de las personas lo hemos leído, y establece que hay una forma de gobierno que está constituida por 3 poderes del Estado. Esos poderes, de acuerdo a la Constitución, tienen características esenciales, una de las cuales es ser independientes, complementarios y sin relaciones de subordinación. No obstante, en la práctica y sobre todo en los últimos años, estamos viendo que en Honduras una de las características esenciales del Estado de Derecho, que es la separación de los poderes, no se cumplen. Hay en este momento una concentración grande del poder desde el Ejecutivo, en el que las decisiones tanto del Legislativo como del Poder Judicial se condicionan en función de la política que dicte el actual gobernante, lo cual es una violación grave a ese principio de separación de poderes que caracteriza todo Estado de Derecho. Las implicaciones de la subordinación de los poderes del Estado, doctora. Bueno, imagínese usted que desde los orígenes más remotos se estableció como un rasgo distintivo del Estado de Derecho la separación de poderes. Esto quiere decir que los 3 poderes se mantienen en un plano de igualdad. No hay preeminencia de un poder sobre otro. No obstante, en nuestro país se ha distorsionado la tripartición clásica de los poderes de tal forma que el poder legislativo y el Poder Judicial en mayor medida terminan siendo subordinados de las directrices que salen del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa someterse a las decisiones que adopta el Poder Ejecutivo? Pues en primer lugar, el mensaje que manda es que al pueblo es el que va a pagar las consecuencias de esa falta de independencia e imparcialidad. Porque la razón de ser de los 3 poderes es que cada uno desempeñe el ámbito de competencias que le fueron conferidas constitucionalmente y que puedan haber, cuando sea necesario, algunas relaciones de complementariedad en función de fortalecer al propio Estado de Derecho y los intereses generales de la sociedad. Pero cuando hay este sometimiento de uno o 2 de los poderes hacia el Poder Ejecutivo, verdaderamente quien pierde aquí es el pueblo hondureño, que no va a tener la posibilidad de encontrar una respuesta, sobre todo cuando sus conflictos lleguen al ámbito de lo judicial, que es el que nace con el propósito de resolver las diferencias o los conflictos intersubjetivos. ¿Qué riesgo para los derechos humanos y para el mismo Estado de Derecho la subordinación del Poder Judicial? Bueno, todos los poderes debieran de mantenerse como iguales, hacer valer el ámbito de competencias cada uno. Eso significa que el titular de cada poder del Estado debiera, en principio, proclamar su propia independencia. Pero cuando no son independientes y se subordinan, lo que va a pasar es que no va a haber un verdadero control de los actos ilegales en nuestro país. Así, por ejemplo, usted podría sufrir una determinada ilegalidad, pero con un poder judicial que no es independiente, usted no tiene posibilidad de que su caso sea resuelto en función de lo que los hechos y el derecho indica. Su caso va a ser resuelto en función de los intereses políticos partidarios. Ese es un grave riesgo, porque finalmente quien está en desventaja en una concentración de poder es el pueblo, que sus derechos y libertades fundamentales van a ser conculcadas y no va a encontrar un mecanismo efectivo para hacerlo valer. La doctora Pineda fue la primer ministra de la Secretaría de Derechos Humanos del país. En aquella ocasión se mencionó que era más para cumplir un requisito demandante de la instancia internacional, que el Estado de Honduras tuviese la voluntad política de ser respetuoso y aplicar políticas de derechos humanos. Del 2012 al 2019, constantemente Honduras ha sido visitado por
relatores especiales, por comisiones especiales, y cada vez se han dado recomendaciones de la situación en derechos humanos. Incluso se conoce que estuvo a punto de ser sancionado en esa materia Honduras nuevamente, de estar excluido. Y vino el relator especial Diego García, si no me equivoco. Diego García Sayán. Efectivamente, como usted lo dice, si recuerda, producto del golpe de Estado del 2009, en Honduras se visibiliza con mucha intensidad la falencia para la protección de los derechos y libertades fundamentales. Y en aquel momento Honduras no solo estaba excluida de formar parte de como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, sino que la comunidad internacional le había aislado. Uno de los requerimientos en aquel momento es que Honduras debía comprometerse en el tema de derechos humanos, que era una de las más grandes falencias del momento. Y es así como se decide crear la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como un ente especializado en la materia que iba a trabajar en una agenda en derechos humanos. Con ocasión de ese trabajo, la Secretaría impulsó varias iniciativas de ley, ratificó varios convenios y tratados internacionales, se crearon muchas comisiones para fortalecer la agenda de derechos humanos, se manejó un diálogo fluido y constante con las organizaciones de sociedad civil, con los grupos y personas colocados en posición de vulnerabilidad, pero fue desde esa secretaría que por primera vez el Estado también asume una agenda internacional en derechos humanos. Si usted recuerda, antes de la creación de la Secretaría, Honduras no estaba presente en los foros internacionales de derechos humanos. Es desde esta Secretaría que se asume un compromiso por primera vez para participar en el examen periódico universal, conocido como el EPU, y con ocasión de él se va a dar cuenta de cuál es la situación de derechos humanos en Honduras, encontrándonos ahí con las primeras recomendaciones que salen del Consejo de Derechos Humanos. También fue esa secretaría la que hizo una invitación abierta y además individualizada a todos los relatores, tanto de la OEA como de la ONU. A partir de ese momento ha sido ya común que los relatores vengan a constatar la situación de derechos humanos. Una de las críticas que recibí en aquel momento por abrir a Honduras al escrutinio internacional fue de que se llamaban a los relatores para que vinieran a observar la situación de derechos humanos y que ellos mismos nos criticaban y nos exponían como Estado, y que cómo yo podía hacer eso. Lo que no entendían quienes no manejan el tema de derechos humanos es que en la medida que se conozca la situación de derechos humanos, en esa medida se van a poder dar respuesta. Y los organismos internacionales son órganos técnicos especializados que formulan importantes recomendaciones. Y como usted bien lo señalaba, uno de esos relatores que también el actual gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos invita, es el relator de las Naciones Unidas sobre lo que tiene que ver con la independencia de los magistrados y abogados, don Diego García Sayán, quien además de hacer una visita de campo y tener entrevistas con diferentes funcionarios del Poder Judicial, también con las actuales autoridades se reúne y constata cuál es la situación del sistema judicial, dando muchísimas recomendaciones que a mi juicio debieran en este momento estar siendo objeto de análisis y de consideración por parte de los tres poderes del Estado. En Honduras como que se hace lo contrario a lo que se recomienda. Efectivamente. Pero le consulto porque se usó como propaganda, publicidad, el hecho que las Naciones Unidas hayan nombrado un representante del alto comisionado de las Naciones Unidas de observador acá en el país. Cuando le ponen observación a uno, es por algo. Bueno, voy a decirle que la autoría inicial de que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas esté presente en Honduras justamente es de la labor que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en el periodo 2010-2014, cuando se le pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en el marco de un examen periódico universal, que constituyera una oficina del Alto Comisionado en Honduras. Una de las críticas fue
que por qué íbamos a tener un veedor a lo interno. Y lo que yo respondí en aquel momento, Honduras necesita asistencia técnica. Y la asistencia técnica nadie mejor que darla. Y lo estamos viendo en el actual momento con la oficina. Si bien es cierto, el actual gobierno en su primer periodo tuvo que de nuevo formular la invitación para que se instalara oficialmente la oficina en Honduras, porque en el periodo 2010-2014, a pesar de haber estado hecha una invitación, se estaban buscando los recursos para que se constituyera y oficialmente se instala en el primer periodo del actual gobernante. Hoy vemos una oficina del Alto Comisionado que a mi juicio ha aportado mucho a la agenda de derechos humanos. Lo vemos permanentemente hacer comunicados públicos, revelar cuál es la situación de derechos humanos, dar recomendaciones al Estado. Así que yo creo que esa voz fidedigna, esa voz confiable, esa voz proactiva y propositiva de la oficina del Alto Comisionado es una de las cosas que debemos de destacar como positiva. Evidentemente significa que en Honduras hay falencias en la materia y que la presencia de ellos viene a contribuir para superarla. No es para jactarse. Sí. No, nos están observando porque andamos mal. Así es. Y esa fue inicialmente la intención de invitarlos, que ofrecieran su apoyo, su asistencia técnica para mejorar en materia de derechos humanos, porque entendíamos que había una grave debilidad. Esa es una de las recomendaciones que hace el señor Sayán, que en Honduras los derechos humanos están en riesgo por no haber Estado de Derecho. Sí, si estudiamos mínimamente qué es un Estado de Derecho, hay muchísimos indicadores que podríamos tomar en cuenta. Uno de ellos es que se respete la Constitución de la República, que se respeten las leyes, que haya separación de poderes y que haya respeto de los derechos humanos. Si yo le pregunto a usted de esas 4 características básicas que acabo de dar para identificar a un Estado de Derecho, ¿cuáles cumplimos en Honduras? ¿Respetamos la Constitución al 100%? ¿Respetamos las leyes? ¿Hay estricta separación de poderes? ¿Hay respeto a los derechos humanos? Usted sabe cuál es la respuesta. Eso me permite inferir a mí que no podemos jactarnos de decir que Honduras es un Estado de Derecho. Las personas a veces se quejan o cuestionan cuando lo golpean, cuando lo echan preso y dicen, bueno, ¿qué hacen los derechos humanos? La doctrina o la filosofía de los derechos humanos, la funcionalidad, ¿cuál es en sí? Bueno, hablar de los derechos humanos es una disciplina como cualquier otra que tengamos que estudiar. Tiene aportes teóricos, de muy importantes doctrinarios. También hay abundante jurisprudencia, principalmente de la Corte Interamericana, que con base en la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha desarrollado. Y ya nos dice que es técnicamente hablando una violación a los derechos humanos. Y hay una gran discusión si solo se debe de ver el enfoque convencional o tradicional en el que solo las autoridades o quienes están ostentando una posición de poder pueden perpetrar una violación a los derechos humanos. Y en este caso en particular nosotros hemos visto a través del trabajo que hace o que hacía en algún momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que le ha tocado actuar cuando agentes del orden, excediéndose de las facultades que la ley les ha conferido, entran en actos arbitrarios y evidentemente violentan el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica o moral de las personas, entre otros. Retomamos las recomendaciones del abogado Diego García Sayán, el último relator especial de Naciones Unidas en el país y que rindió su informe el 22 de agosto. Las observaciones preliminares. Sí. Recomienda que el Estado de Honduras, el Congreso de la República, debe revisar los procedimientos de selección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general y fiscal adjunto. Desde la observancia internacional dice claramente que no hay independencia de poderes, y de ahí habla de la serie de ejemplos que se han venido suscitando en el país
desde el 2009 y que se repitieron el 2012 con jueces, con magistrados. Licenciado Carlos, usted lo ha dicho muy bien, el relator, don Diego García Sayán, en su visita pone el énfasis en la independencia de poderes. Él critica de que en Honduras no hay una separación de poderes. Y como ejemplo de esa falla, cita al Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad. Y dice, ¿cómo puede haber separación de poderes si hay un órgano que es presidido por el presidente de la República, pero que a la vez participan de la toma de decisiones el presidente del Congreso Nacional, el presidente del Poder Judicial, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad y el fiscal general del Estado? Esto no es en realidad una estricta separación de poderes. Y llega aún a decir algo más. En su informe, él señala que la independencia de jueces y magistrados está lejos de sentirse en las resoluciones que constantemente conocemos. Pero también señala otro aspecto, en donde en la Corte ha habido una concentración de poder en la figura de quien es el presidente de ese poder del Estado. Y dice, había una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial que separaba las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Al separar esas funciones se buscaba que el principio de independencia del Poder Judicial se fortaleciera. Pero como vimos, hubieron concejales que no cumplieron con su responsabilidad, abusaron del poder, cometieron actos de corrupción y eso le costó el enjuiciamiento. Vimos a un presidente de la Corte y a otros miembros del Consejo de la Judicatura que aún se encuentran en efectiva prisión. Lo que quiere decir entonces que la ley por sí no era un mal instrumento, sino que quienes les tocó operativizar la ley la aplicaron mal y eso desencadenó varios abusos. Pero usted recuerde que en el 2016, con ocasión de un recurso de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad total, es decir, abroga del primero hasta el último de los artículos de la ley del Consejo de la Judicatura y le da vida a la vieja ley de 1985 de la carrera judicial. Don Diego García Sayán critica por qué se da ese fenómeno de darle vida a un instrumento legal que era obsoleto, pero por otro lado critica el hecho de que no se ha hecho ningún esfuerzo por tener a la fecha una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial con los verdaderos recaudos para que el Poder Judicial sea independiente. Él también llega a criticar el hecho de que el presidente de la Corte Suprema concentra la toma de decisiones administrativas y jurisdiccionales, y eso es grave. Le consulto, la inconstitucionalidad de la ley de la judicatura, ¿en qué se basó? Porque no se ha vuelto a restituir. Cuando se le consulta al presidente de la Corte, lo he hecho en 2 ocasiones, siempre menciona que hay una persona encargada con un equipo que está trabajando en la nueva ley. Sí. Han transcurrido 3 años. Sí. ¿Qué tipo de ley? ¿Qué dimensiones va a tener? Que no se ha podido terminar en 3 años. Sí, yo al igual que usted he escuchado esa respuesta, incluso tuve conocimiento de que se iba a lanzar un proceso para una consultoría para que profesionales del derecho pudieran buscar trabajar en el Poder Judicial en la redacción de lo que sería una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial que supere los errores de la que se declaró inconstitucional. Y al igual que usted, veo pasar los meses, los años, y no hay una nueva ley del Consejo de la Judicatura, y mientras tanto la toma de decisiones sigue radicando en el presidente de ese poder del Estado, que es una de las recomendaciones de don Diego García Sayán. Él indica que el Poder Judicial debe de proponer prontamente al Congreso Nacional esta nueva ley y permitir que venga a convertirse en un instrumento que adecente el Poder Judicial.
Actualmente, doctora Pineda, se ha generado una controversia en la sociedad hondureña y desde el mismo Estado se ha promovido, que es la reactivación de la impunidad con una reforma a la ley orgánica del Congreso de la República, una ley que poca gente la conoce. Hasta los diputados dicen desconocerla, solo el presidente y sus escritos ahí. Y el otro caso fue el desaparecido, no había desaparecido nunca, pero que tenía otra modalidad de manejarse o de darse o de regalarse, que son el famoso Fondo Social Departamental. Sí. Ahí escuchábamos al señor secretario del Congreso, Tomás Zambrano, que decía que es constitucional, que hayan reactivado. Y la otra controversia que generó desde el mismo poder es el nuevo Código Penal. Pero evocamos primero la reactivación que hicieron de la ley orgánica para restituir la inmunidad en los parlamentarios, que se cierra en que no es que hayan retomado la inmunidad, pero la sociedad hondureña así lo percibe. Claro, y mire que este es un tema de gran debate. En primer lugar, yo creo que aquí sería bueno decir y tener a otros profesionales del derecho que pudieran estar hablando alrededor de este tema. La inmunidad parlamentaria o la inmunidad legislativa o el fuero de las y los diputados no es algo nuevo. En realidad está presente como desde el año 1790 por ahí, y nace en Francia como un recaudo frente al monarca, que era quien de manera absoluta controlaba la toma de decisiones e influía en el Parlamento. Para poder lograr esa independencia en la toma de decisiones se crea la inmunidad, pero no entendida como la están entendiendo las y los diputados en este momento. La inmunidad siempre ha sido así y usted lo puede revisar en todos los textos constitucionales del mundo, incluyendo los de Latinoamérica y los de Centroamérica. La inmunidad parlamentaria o el fuero en realidad consiste en una prerrogativa que tiene quien legisla para no ser detenido con ocasión de actos que tienen que ver con sus opiniones o lo relacionado con los casos. Pero esto no significa a ultranza no significa a ultranza que los diputados van a hacer todo lo que quieran. Si usted revisa la historia constitucional de Honduras, existía lo que era la declaratoria con lugar a formación de causa, que era como el permiso que otorgaba el Congreso Nacional para que ninguna persona que fuera miembro de ese Congreso pudiera ser investigada o procesada, sino hasta que el Congreso suspendiera la declaración con lugar a formación de causa. Pero lo que ha hecho erróneamente este Congreso es dar una carta blanca y decir que los diputados en todo el proceso de creación de las leyes, en todo aquello que intervengan, no incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa. Esto es tirado de los cabellos, esto no existe en ninguna parte del mundo y esto va en contra de todo un capítulo establecido en la Constitución de la República que se refiere a la responsabilidad de los servidores del Estado. El artículo 321 de la Constitución le dice que todos los funcionarios son responsables ante la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad y desarrolla la responsabilidad civil, penal y administrativa. Lo que quiere decir que cuando ellos dicen que un diputado no incurre en responsabilidad civil, penal o administrativa, han alterado el espíritu de la Constitución y esa ley es inconstitucional. Por eso es que en días pasados vimos a un grupo de diputados del Pino que presentaron un recurso de inconstitucionalidad y a pesar de que son legisladores, ellos dicen que no pueden entender cómo ellos cumplen sus responsabilidades de manera tan abierta que pueden hacer cualquier acto constitutivo de delito y a través de esa ley los exime. Eso es algo improcedente y yo estaría confiando en que la Sala de lo Constitucional, como el intérprete último y definitivo de la Constitución, determine con lugar ese recurso que fue interpuesto en esos términos.
Estimados amigos y los que nos ven a través de Facebook, vamos a hacer una brevísima pausa, pero cuando regresemos continuaremos hablando de esas leyes que se han aprobado en el Congreso de la República y que está en debate en la sociedad hondureña, considerando que el mismo Ministerio Público ha procedido a presentar ante la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad porque le quitan facultades al Ministerio Público, que es representante legal del pueblo, la parte investigativa, según lo que hemos escuchado. Pero vamos a hacer una brevísima pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder. Usted nos escucha a través de la frecuencia de Radio Globo a nivel nacional y a través de la www.radioglobo.hn en el campo internacional y también a través de Facebook Live. También usted puede vernos en el pulso.hn. La doctora Ana Pineda también es especialista en derecho penal y en derechos humanos. Como hemos planteado, el pueblo tiene derecho a la información, formarse opinión, su entendimiento para obtener un pensamiento crítico. La controversia se genera desde el mismo poder del Estado, propósitos aviesos o abuso de poder. Muy bien, hay dos temas de los cuales usted me ha preguntado, el fondo departamental y el nuevo Código Penal. Con respecto al fondo departamental, como usted recordará, este ha sido una crítica que históricamente se le ha hecho al Congreso. Cuando nace la Fundación Democracia Sin Fronteras en el 2006, crea una metodología para determinar cómo las y los diputados llevaban a cabo su trabajo, pero sobre todo cómo manejaban recursos públicos. Una de las recomendaciones que siempre se dio en aquel momento es que las y los diputados no son electos para llevar a cabo este tipo de obras o proyectos. Las y los diputados constitucionalmente tienen la función de legislar, aunque por supuesto a través de los años fueron cambiando las atribuciones del Congreso para ir agregando funciones que los llevara a disponer de recursos que en la mayoría de los casos el pueblo hondureño conoce que sirven para financiar sus propias campañas o para recuperar la inversión que hicieron en las campañas políticas, porque dicho sea de paso, las campañas políticas en Honduras resultan caras porque la propia clase política ha practicado corrupción al momento de obtener el voto y ha creado mucho asistencialismo político de tal forma que usted o yo no podríamos tener la posibilidad de competir como diputado o diputada frente a quienes históricamente han manejado los recursos del pueblo. En ese sentido, es importante señalar que a raíz de las críticas se elimina esta atribución de hacer manejos de recursos públicos y luego se estuvo insistiendo mucho en que los diputados debían volver a manejar estos fondos a tal extremo de que llegaron a decir, bueno, hoy ya no vamos a disponer de fondos para el desarrollo departamental, entonces lo que vamos a hacer es aumentarnos el salario. Y se aumentan considerablemente el salario mensual, bajo el entendido que muchas de las obras que iban a llevar se atenderían con parte del aumento del sueldo. Hoy se reactiva el fondo departamental y llega a ser posiblemente más lesivo porque permite que todo tipo de personas naturales o jurídicas
puedan hacer este manejo de fondos. No hay estrictos controles sobre la administración e implementación de los fondos, lo que avisora que podrían presentarse igual o mayores actos de corrupción que los que ya conocemos. El Ministerio Público, como usted bien lo ha señalado, de manera acertada y cumpliendo con esa responsabilidad, presentó un recurso de inconstitucionalidad que tuvimos la buena noticia de que había sido admitido. Estaríamos esperando que en el marco de ese control de constitucionalidad de las leyes que le corresponde a la Sala de lo Constitucional, lo resuelva favorablemente, porque se ha demostrado, en primer lugar, que se manejan fondos a través de organizaciones no gubernamentales o personas que por mandato de la propia Constitución no están autorizadas para manejar recursos públicos, pero por otro lado porque cambia lo que son las atribuciones de la investigación del Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas. Los diputados, en particular de los partidos tradicionales y la bancada del Partido Nacional que está en el poder de la República, constantemente trata de hacer algunos argumentos que no convencen a nadie. Por ejemplo, estos fondos, dice, en un caso de que el Tribunal Superior de Cuentas encontrase irregularidades, se deduzcan las sanciones y también las responsabilidades penales, pero que la persona le da un plazo de 3 años para que pague lo que se ha robado, para no ser duro entonces lo que se ha apropiado. Pero lo que a mí me llama la atención es que ya está estableciendo la multa cuando le corresponde al juez que va a conocer el caso, porque dice que después de devolver lo que se ha apropiado, la multa es del 2% en 3 años. Bueno, eso es una de las alegaciones que hace el Ministerio Público por la inversión de las atribuciones constitucionalmente establecidas al Ministerio Público como el ente persecutor de la acción penal. En ese sentido, nos indica esa atribución que lógicamente quien tiene la responsabilidad de investigar todo ilícito penal es el Ministerio Público. El Tribunal Superior de Cuentas tiene un mandato para investigar a posteriori y lo que hace es establecer pliegos de responsabilidad en los que puede derivar un reparo. Pero con esto lo que se está haciendo es dejando en suspenso el ejercicio de la acción penal pública y dejando que sea el Tribunal Superior de Cuentas el que determine si ahí hay o no hay una responsabilidad, y desde ya nosotros podemos adelantar hacia dónde podrían ir los resultados de la investigación que haga el Tribunal Superior de Cuentas. Por eso decíamos que sea la Sala de lo Constitucional quien finalmente resuelva este recurso declarando inconstitucional y consecuentemente inaplicable esta reforma. Con los hechos que registra la historia, de entrada genera la suspicacia. Claro. De qué es lo que se está pretendiendo, que no se me den deducciones civiles, administrativas ni penales. Sí. Entonces, abogada, constitucionalmente sí se le están quitando facultades al Ministerio Público. Efectivamente, y fíjese usted que no es casual que estas leyes que usted ha llamado lo relativo al fondo departamental y la inmunidad de las y los diputados salieran simultáneamente. Las dos se convierten en una herramienta para la impunidad. Por un lado, una le permite un uso discrecional sin controles efectivos sobre el uso correcto de esos fondos, porque no hay quien mida cómo se está haciendo la inversión, ni quien determine el impacto de esa inversión en la vida de las personas, pero por otro lado le da el manejo de los fondos y por otro lado también le dice no incurre en responsabilidad civil, administrativa y penal. Yo creo que esto ha sido de las cosas más graves que se han cometido en contra del pueblo hondureño. Yo creo que se está abusando de la paciencia de este pueblo. Cada día se toman decisiones más alejadas de lo que la propia Constitución establece y son las autoridades mismas
quienes nos han llevado a un debilitamiento del Estado tan grande que hoy día este texto que yo tengo acá llamado Constitución de la República no tiene ninguna fuerza vinculante. Las autoridades con este texto legislativo hacen lo que quieren, la cumplen o dicen cumplirla cuando quieren, pero la violentan cada vez que quieren. Por eso es que creo que Honduras tiene que pensar en soluciones más allá de estar enmendando a través de reformas o a través de nuevas leyes. Honduras ya ha tocado fondo y aquí hay que tomar decisiones definitivas si queremos llamarnos un Estado de Derecho. Estimados oyentes y televidentes, le invitamos a visitar el pulso.hn y hemos dialogado también con la doctora Pineda para que usted haga uso de las líneas telefónicas de Radio Globo 2221-6800, 2221-6801 y la consulta desde la academia, doctora, ¿qué se plantea? Porque los políticos en un sector, la gente está cansada, se habla de un paro nacional, las movilizaciones, bueno, el país se convierte en un caos. La academia, ¿cómo observa para que se allane un camino de salir de la situación en que se está? Porque las recomendaciones no se aceptan, no se aplican, porque este último informe de observaciones preliminares, el señor es claro y preciso que se debe de hacer una revisión y una reforma al sistema judicial, pero desde la academia. Bueno, si usted ve es una academia que poco propone, yo siento pena tener que decir esto por algunos colegas bien intencionados y que en determinados momentos hacen algunas acciones, pero la presencia de la academia en la vida nacional no se siente. Eso hay que decirlo. La academia debiera estar haciendo propuestas en determinados temas, no obstante, eso no acontece y da pesar por Honduras. Pero a título personal y como académica que me considero, yo creo que puedo decir que sí, el pueblo hondureño en este momento tiene que pensar no en función de ir de nuevo a un proceso electoral como siempre ha ido, a votar por la misma clase política que ha secuestrado este país, que lo ha llevado a los más altos niveles de pobreza, de inseguridad ciudadana, de corrupción y de impunidad. El pueblo hondureño tiene que replantearse una nueva Honduras. Esa nueva Honduras es aquella que nosotros vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestras nietas, y en función de esas nuevas generaciones yo creo que como pueblo tenemos que revisarnos y pensar que Honduras necesita un nuevo texto constitucional producto de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, pero no al estilo de lo que dicen determinados políticos que quieren una asamblea o que funcione en este momento con los actuales poderes constituidos para seguir haciendo lo que están haciendo. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que estudiar más qué son los procesos constituyentes, cuántos procesos constituyentes verdaderamente del pueblo se puede hablar en Honduras, por qué no debemos llamarle pacto social a algunos de los textos constitucionales que tenemos en nuestro país, cómo gestar una constitución que responda a las necesidades y a las expectativas del pueblo hondureño. ¿Tenemos llamada? Solo que les vamos a solicitar brevedad para que se pueda ir respondiendo de acuerdo a la consulta. Le escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto saludarlo. Bien interesante el tema. Un saludo para la abogada. Muchas gracias. Quiero comentarles que yo soy un abogado y presenté recientemente una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a mis derechos humanos por parte del Estado, ¿verdad? Se notó una complicidad entre un juez y el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, cuando él fungía como director de fiscales. Yo fui excluido de un concurso del cual aprobé todos los exámenes. Nunca mis exámenes fueron objeto de duda. Aún así, me excluyeron. Entonces, muchas personas han sido excluidas, pero no se van a los juzgados. Y yo sí me fui. Y el juez se confabuló, se contradijo en la sentencia, presenté el amparo, me lo inadmitieron el amparo porque me dijeron que después que sale
la resolución del Ministerio Público, me debí ir en amparo, y les dije que no, porque tenía que agotar la vía del contencioso, y por esa vía me lo declararon sin lugar, y entonces ya presenté la petición ante la comisión. Este régimen, este gobierno, se expone a varias condenas. Tenemos el caso de David Romero, que es segura condena. El caso de la gente de la ATIC en Copán, segura condena. El caso de Magdaleno y los otros 2 privados que han matado, segura condena. Mi caso, segura condena. Entonces, tenemos todo lo que ustedes han estado hablando, es lo que pasa: violación de derechos humanos, no hay independencia y todas esas cuestiones. Entonces, ese es el Estado que se ha construido con esta persona. Espero que el tema sirva, porque está interesante, y muchas gracias, ¿verdad? Lo seguiré escuchando. Gracias a usted por comunicarse. Cuarto Poder, Radio Globo. ¿Hay alguna otra llamada? El problema de las condenas de la Corte Interamericana es que paga el pueblo. Bueno. Porque es el Estado el que condena. Sí, pero fíjese que las y los hondureños tenemos que hacer lo que hizo el abogado. Me hubiera gustado llamarlo por su nombre, pero lo que él hizo es lo correcto. Cuando la instancia nacional no funciona, nosotros debemos recurrir a esa instancia supraestatal del sistema interamericano. En un primer momento, la Comisión Interamericana, donde llega nuestra petición, se revisan los requisitos de la admisibilidad, y después, admitida que es, comienza su curso hasta finalizar, que en una sentencia que dictará la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la comisión le difiera el caso. Esto lo debemos hacer todos. En Honduras hay flagrantes violaciones a los derechos humanos y todo queda en el ámbito de lo nacional, y no tenemos la cultura o el conocimiento de recurrir, pero creo que debemos hacerlo. Se puede recurrir cuando usted tiene un caso interpuesto ante las instancias nacionales y ha pasado 2 años, 3 años, 4 años o más, y usted no tiene una respuesta. Esa falta de respuesta es una clara violación al plazo razonable, o usted puede ir. O cuando un juez hace algo contrario a lo que dice la ley, usted puede alegar el error judicial, o como en el caso del abogado, usted puede alegar una violación al principio de la igualdad, de la meritocracia. Y él tocó un tema que, si este caso llega a ser admitido por la Comisión Interamericana y termina en una sentencia, se va a usar como un gran precedente para crear jurisprudencia y mandar un mensaje a Honduras de que se necesita revisar los procedimientos para la selección y nombramiento de los altos funcionarios del Estado. Todos sabemos que para que alguien sea magistrado o magistrada de la Corte Suprema, o fiscal general, o lo vimos muy recientemente ocupar un cargo en el Tribunal Supremo Electoral o en el Consejo Nacional Electoral, en boca del propio presidente de ese Congreso del Estado, que quien no tenga un padrino político, que no aspire a postularse. Eso significa que podrán haber o podemos tener calificaciones algunas personas, pero no nos atreveríamos a presentarnos porque previo hay que buscar un padrino político. Esa forma de seleccionar a los altos funcionarios por méritos políticos partidarios y no por meritocracia personal y profesional tiene a las instituciones en el estado que están, y sin duda este caso va a ser interesante para trabajar ese tema de la selección de los altos funcionarios del Estado y particularmente de las instituciones del sistema de justicia. Don Diego García Sayán es una de las recomendaciones que da, que Honduras tiene que revisar el proceso de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Surge otra interrogante con lo que mencionaba el abogado. El Estado debe garantizarle a los privados de libertad la vida. Ah, sí. Conocemos estos casos porque han sido mediáticos por ser personas que guardaban prisión, delitos de gran envergadura, pero ¿cuánta gente pierde la vida en las cárceles de máxima seguridad que se le planteó a la sociedad hondureña? Sí. Ese es un muy buen tema y hay mucha discusión. En primer lugar, en los diferentes centros penitenciarios de nuestro país, hoy hasta en batallones y cárceles de máxima seguridad, hay personas en condición de procesadas
personas a quienes solo se les ha dictado un auto de formal procesamiento y hay personas condenadas. Tanto las personas en condición de procesadas como condenadas son personas a quienes se les limita o se les restringe el derecho a la libertad individual, pero gozan absolutamente de los otros derechos, salvo aquellos que en la sentencia el juez también determine más allá de la libertad de expresión. De la libertad individual. En este caso en particular, desde el momento que una persona llega a un centro de detención, esa persona ya se encuentra bajo la guarda, bajo la responsabilidad del Estado. Es decir, que el Estado es el garante de los derechos de las personas privadas de libertad. Cuando se produce una muerte en un centro penitenciario, una grave lesión a la vida, a la integridad personal, física o moral de estas personas, indudablemente el Estado incurre en responsabilidad porque está en esa posición de garante. El día de mañana, si no hay una investigación efectiva en nuestro país, el Estado tendrá que dar cuenta de todas esas muertes o de otros delitos que se producen al interior de los centros penitenciarios. Que ha sido un total fracaso para este gobierno, su política de seguridad, incluso la creación del Instituto Nacional Penitenciario, se tuvo la perspectiva que iban a cambiar las cosas en los centros penales y sin embargo han continuado lo mismo. A diario se denuncian abusos o las personas pues terminan asesinadas. Bueno, debemos decir que la situación del sistema penitenciario y la deuda que hay en ese tema es histórico. Este no es un tema nuevo. En realidad, Honduras siempre, si usted ha visto, ya hay sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana por personas privadas de libertad que han perdido la vida con ocasión de un incendio o de otras circunstancias. Esto le indica a usted que Honduras tiene mucho por hacer. Se hizo una muy buena ley trabajada inicialmente desde las organizaciones de la sociedad civil. Lastimosamente, en los procesos de discusión y de reforma siempre se mete el autoritarismo y se le quita la especialidad que le han puesto las personas técnicas que han participado en la redacción de esas leyes, y hoy nos encontramos frente a un sistema nacional penitenciario que, a pesar de que tiene una escuela penitenciaria, no ha sabido capacitar a quienes están a cargo de la custodia o del orden de los centros penitenciarios, y esto pues evidentemente expone a Honduras frente a los organismos internacionales que no dejan de darnos recomendaciones y el día de mañana en que paren en nuevas sentencias condenatorias. Yo reconozco que este tema no es fácil. Yo creo que si a usted o a mí nos dijeran si queremos asumir la dirección o la subdirección del Instituto Nacional Penitenciario, yo creo que decimos de entrada no, o lo tenemos que pensar mucho y tomar muchas medidas. En ese sentido, yo creo que vale la pena pensar de que este es un tema de difícil abordaje, pero también hay buenos ejemplos en la región donde se puede adoptar un modelo jushumanista, que es lo que Honduras necesita. Doctora, hemos llegado al final, o estamos llegando al final. Tiene un minuto para la siguiente consulta, así breve. Las garantías que debe gozar, o la garantía de protección de un juez para que haga eficiente e eficaz la aplicación de la justicia. Bueno, en primer lugar, que ese juez tenga la seguridad de que él puede ejercer independencia. La independencia es indispensable para ser objetivo, para ser imparcial y solo responder de acuerdo a lo que dicen los hechos y el derecho. En ese sentido, hay que darle estabilidad en el cargo a los jueces y sobre todo esa permanencia a él le va a dar la seguridad de que solo va a responder frente a la ley o frente a sus superiores a través de los recursos y no por motivaciones políticas partidarias o presiones externas o internas del propio órgano jurisdiccional. Muchas gracias, doctora, por estar en Cuarto Poder. Con la asistencia técnica de Cristian Maradiaga, Ever García, también se encuentra con nosotros Raúl Oquelí, estudiante de Derecho, y su servidor, Carlos Paz López. Les agradecemos mucho haber dejado llegar hasta
su hogar, a los que nos ven a través de Facebook y a los que nos escuchan en las frecuencias de Radio Globo. Muchísimas Siempre recordándole que estaremos acá en otra ocasión para hablar de temas de la realidad nacional. Los invitamos a que vea elpulso.hn. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.